como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Aquí hay que notar una frase muy clave, y es que Pedro llama a los escritos de Pablo escrituras, porque dice que ciertas personas tuercen sus escritos como también lo hacen con las otras escrituras, ¿eh? Entonces al decir las otras escrituras, refiriéndose a lo que llaman el Antiguo Testamento ahora, entonces eso hace claro que Pedro consideraba los escritos de Pablo como escrituras. Y cuando se utiliza esa palabra escrituras, se refiere a escrituras sagradas, escritos inspirados, ¿eh? Entonces Pedro concuerda, o vamos a decir confirma, que los escritos de Pablo son escrituras sagradas también, ¿ok? Otro dato interesante aquí es que Pedro dice que los escritos de Shaul o de Pablo no son simplemente escritos producidos por su mente, por la mente de Pablo, así porque es muy inteligente, no. Dice que según la sabiduría que se le ha dado, esa frase es clave. Entonces está a final del verso 15, según la sabiduría que se le ha dado. O sea que Pedro reconoce que lo que escribe Pablo es sabiduría que le fue dada, y le fue dada por el Mesías. Por lo tanto, eso confirma la enseñanza o la creencia nuestra de que los escritos de Pablo son inspirados también, igual que otros escritos sagrados. Y yo recalco un poco sobre esto porque hay por ahí algunas personas enseñando que los escritos de Pablo no tienen ningún valor, que Pablo es un hereje, ¿verdad? Y incluso han rechazado los escritos de Pablo, algunos creyentes mesiánicos. Y no saben que la herejía es lo que ellos están haciendo ahora. Porque incluso el apóstol Pedro, que fue un apóstol muy, digamos, conservador, muy ortodoxo, como judío y como mesiánico también, él consideró los escritos de Pablo como escrituras sagradas. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto es una pregunta que yo hago. ¿Cómo se nos revelan las cosas profundas del Todopoderoso? O sea, ¿cómo se les revela al hombre las cosas profundas del Todopoderoso? ¿Cómo el Todopoderoso les revela a sus profetas, a sus siervos, las cosas profundas, ¿verdad?, de su plan, de sus enseñanzas? Ahí buscamos Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 10. Primera de Corintios 2 y verso 10. Dice, otra vez leemos el 9 también. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni se han concebido en el pensamiento humano, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Ahí está. Vamos a mirar por un instante la pantalla a ver si hubiera alguna pregunta. Ok, de todos modos vamos a dejar las preguntas para el final. Pero si surge alguna pregunta, a alguno de los maestros que están presentes, por favor, contéstela para yo no tener que estar, ¿verdad?, atendiendo varias cosas a la vez. Ok. Así que el maestro Shaul nos enseña, en este caso, que las cosas profundas del Todopoderoso, o sea, las enseñanzas importantes y profundas del plan divino, los planes divinos para el futuro, los planes divinos para el reino, los planes divinos relativos al Mashiach, al rey de Israel que habría de venir, todo eso se nos revela, dice, a través del Espíritu de Santidad. Okay. Nos lo revela Yahweh por medio de su Espíritu. Claro, primero por medio de su palabra, pero la palabra escrita también, la palabra escrita que ahora llamamos la Biblia, es también fruto de la inspiración del Espíritu. Y una vez que tenemos la Biblia en la mano, entonces incluso el entendimiento de esa palabra también tiene que ver bastante directamente con la inspiración del Espíritu. ¿Ve? Que nos inspira, no es que nos inspira como si fuéramos profetas, sino me refiero a que nos guía, nos dirige ese Espíritu Divino a entender las Escrituras. Ese Espíritu de Santidad que emana del Padre, que no es otra persona como lo proponen algunos,
sino es una influencia divina que emana del Padre. Eso es lo que nos ayuda a entender las Escrituras, ¿ok? Eso es si las estudiamos con un corazón sincero, si las estudiamos con una mente abierta a la influencia del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Dejando a un lado la influencia de los hombres, las influencias humanas que nos enseñan tantas cosas torcidas, tantas cosas falsas acerca del Padre y acerca del Mashiach, ¿verdad? Como decir que Yahshua es nuestro Dios. Eso es una falsedad que no está en la Escritura, que no está inspirada por el Espíritu de Santidad. Y eso para mencionar un ejemplo solamente. Ok, ahora, ¿qué sucede? ¿O qué les puede suceder a las personas que no quieran escuchar la verdad? Porque hay personas que no escuchan la verdad porque aunque son sinceros, pues no entienden. Usted le habla de estas cosas y no entienden, simplemente no entienden. Y dice, pues, si no entienden, pues no entienden, ¿ok? Eso es diferente. Yo estoy ahora hablando o preguntando acerca de las personas que, aunque entienden lo que se les enseña, no quieren escuchar. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías sobre esto. Dice algo interesante en Isaías 28. Vamos a buscar el profeta Isaías, capítulo 28. Y leemos el verso 10. Dice, bueno, lo voy a leer primero como está en la versión israelita nazarena original, pero ahora eso lo hemos cambiado. En la edición corregida o en la edición revisada está diferente, está como debería haber estado desde el principio, ¿ok? O sea que hemos hecho muchas correcciones en esta versión. Entonces, en la versión israelita actual dice, ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, después allá, Isaías 28:10. Ahora el 11. Ciertamente, como uno que le habla a la gente en una jeringonza tartamuda y en un idioma extranjero, es aquel que les declara, este es el lugar de reposo, que repose el cansado, este es el lugar de reposo. Pero ellos no quisieron escuchar. Para ellos la palabra de Yahweh es murmullo tras murmullo, murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, ahora allá. Y así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados, atrapados y capturados. Ok, esa es una traducción literal que hicimos de las palabras hebreas en el original hebreo de ese versículo. Pero nos dimos cuenta después que no es correcto traducir esas palabras. Le voy a explicar ahora por qué. Lo correcto es dejarlas en hebreo. Le voy a explicar ahora por qué. Básicamente por lo que dice al final del verso 13. Dice, y así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados, atrapados y capturados. O sea que el mensaje que se da en el versículo 13 no es para que la gente entienda. ¿Ok? Es para que no entienda. Y usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, vamos a ir por partes. Primero está hablándole aquí a los que no quieren escuchar. Vamos a leer ese mismo verso de la versión Cantera Iglesias, una versión católica muy buena, ya la he recomendado antes, muy buena traducción. Y miren cómo lo traduce ahí, el verso 13. Bueno, creo que es el verso 10 en este caso. Dice, pero no quisieron escuchar. Eso es para los que no quisieron escuchar. Así pues, la palabra de Yahvé, dice ahí, será para ellos Saula Sau, Saula Sau, Kaula Kau, Kaula Kau, Zer Sam, a fin de que anden y caigan para atrás. ¿Ven el punto? Entonces, la versión Reina Valera traduce que la palabra de Yahvé será para ellos, como es, palabra sobre palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea, ¿ve? Y la traducen. Pero ese no es el sentido que da el profeta. El profeta lo que está diciendo es que para los que no quieren escuchar, la palabra de Yahweh es como el balbuceo de los bebés. O como el balbuceo irreconocible de un extranjero que habla en un idioma que usted no entiende. Esa es la idea en este versículo. Entonces, leyéndolo como debe ser, ¿ok? Vamos a leerlo otra vez.